Pero hoy día queremos empezar con el quinto capítulo, y yo no sabía cómo ponerle, porque yo tengo dos títulos para este capítulo, este mensaje. Uno de los títulos es el gran secreto de la vida. Pero también otro título que puse era desde el corazón de Dios. Entonces, porque los dos títulos reflejan algo muy importante, lo que está representado en esta enseñanza, nuevamente tomada de la vida de Jesús. Y hoy día yo voy a dar solamente la primera parte. La parte más interesante viene los domingos siguientes. Este es solamente como una introducción de lo que se trata el capítulo. La misma vida de Jesús. Estamos tomando estos ejemplos de Él, porque primero de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, nos han impactado muchísimo, en el sentido de que, en donde dice, y el que dice que está unido al Señor, debe vivir como vivió Jesús. Y eso como que revolucionó bastante nuestra forma de ver algunos temas, y sobre todo el tema de mi vida y el tema de tu vida. ¿Qué quiere Dios de ti? Y ahí conversamos, ¿cierto? Y aclaramos que Dios quiere que todos se salven. Pero ahí no para su deseo, ni su plan original, ni lo que Él quiere de nosotros. Y ese es el gran problema de la teología o la doctrina de la mayoría de las congregaciones, las iglesias, incluso de algunos de los teólogos evangélicos, puesto que colocaron la salvación como la meta máxima. Pero nosotros hemos entendido, hemos descubierto que la salvación es, y ahí se puede darle varias definiciones, pero tal vez la mejor es el punto de entrada al propósito de Dios. No es un mero trámite, la salvación fue algo grandioso, y es algo grandioso, pero es el medio para llegar a la meta. No es la meta. La meta es que no solamente que todos los seres humanos lleguen a la salvación, sino que todos los salvos lleguen a tener la misma imagen de Jesús en su vida. Ahora, tal vez el gran cambio de este sentir fue cuando nosotros aterrizamos esto. Es decir, en dos sentidos puedo decir aterrizamos. Primeramente, cuando nos dimos cuenta que Dios quiere que esta sea nuestra realidad en la tierra. Es decir, mientras estamos vivos. Porque la gran mayoría de todas las enseñanzas de la iglesia siempre ha chuteado esto para la eternidad. Vamos a llegar a ser semejantes a Jesús en la eternidad. Pero nos dimos cuenta de que no, Dios quería y quiere esto ahora. Ahora. Y con eso tenemos que también sacar la conclusión de que si Dios lo está pidiendo a cada uno de nosotros ahora, tenemos que sacar la conclusión de que es posible lograrlo. Amén. Porque Dios no nos va a exigir algo que no es posible lograr. Es que ese mismo concepto empieza a aterrizarlo en el segundo sentido, es decir, que empezamos a ver la vida terrenal de Jesús y de ahí cosechar elementos de su vida que Dios quiere que estén en la nuestra. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la importancia del modelo de esta vida de Jesús. Ahora, de esta vida nosotros tomamos algunos elementos para el quinto capítulo. Y el quinto capítulo tiene que ver con el perdón.
el perdón. El ser capaz de perdonar. Para la vida de Jesús es una lección en el perdón. Y eso es lo que voy a presentar un poco ahora, esta mañana. Es una lección en sí misma del perdón, no solamente la lección en el perdón, es una declaración de perdón. Es decir, que Jesús es la declaración de Dios que transmite el perdón de Dios para toda la humanidad. Pero más allá de eso, también es una declaración de lo que hay en el corazón de Dios. O sea, en el fondo Jesús es la manifestación de lo que de siempre hubo en el corazón de Dios y de hecho hoy existe lo mismo, el mismo gran deseo en el corazón de Dios. Dios, nuestro Dios, por sobre todas las cosas, es un Dios de amor. Dios de grandes misericordias. De Él sale y fluye la gracia que nosotros necesitamos. Y para aquel hombre que se arrepiente de corazón, Dios es amplio en perdón. Y es por eso que mandó a Jesús. Y tiene doble aspecto esto en la vida de Jesús. Pero el perdón es un elemento tan contrario a la naturaleza humana. Ahí está el problema. Ahí está el problema. O sea, es fácil para Dios perdonar porque es su naturaleza. Pero no me vaya a pedirme a mí que yo haga lo mismo. Porque, ¿y cuántas veces hemos escuchado, Nercito, que personas dicen, ¿sabes qué? Pero a eso yo no puedo perdonar. Pero todas estas veces dicen, sí está bien, pero hay uno y a ese yo no lo puedo perdonar. No está dentro de mí la capacidad de hacerlo. No puedo soltarlo. No. Es un tema para muchos, el perdón. Y es muy complicado, pero es posible. Es posible. ¿Cómo superar entonces la justicia con la misericordia? Porque la justicia dice, me hicieron un mal a mí. La justicia dice que yo voy a cobrar venganza, o por lo menos me voy a distanciar de esa persona. Eso es por parte baja. Voy a mantener una distancia cómoda entre nosotros dos. Él allá, yo acá. Y van de ahí hasta reacciones mucho más violentas y agresivas. Empezamos nosotros a actuar de mala manera hacia la persona. ¿Cómo podemos superar la injusticia con la misericordia? Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo puedes tú cubrir con misericordia los que te hacen la injusticia? ¿Cómo se puede en el matrimonio? ¿Cómo se puede superar las emociones dañadas? Yo he llegado a la conclusión, yo le digo a la Cari, yo he llegado a la conclusión que nosotros todos estamos locos. Todos. Yo creo que no hay ni uno sano en todo el mundo. Hay otros que más locos que otros, hay algunos que se le nota más, otros que se le nota menos, algunos que esconden su locura bien hacia adentro, pero todos locos. ¿Sí? Y entre eso, yo también creo que la gran mayoría, por no decir todos, viven con emociones dañadas. ¿Cómo superarlas? Para que eso no te vaya a afectar en tu manera de ser, y en tu manera de actuar, y tu manera de pensar. O sea, ¿cómo sanarse de la locura? ¿Cómo aplacar el enojo, la venganza, el dolor?
Porque son todos productos de la injusticia que nos hacen. Son todos productos de cosas que nosotros cuando nos sentimos víctimas. Y yo le voy a decir que la mayoría de las personas sí son víctimas. El ser humano es re cruel. Nosotros hay un dicho que los niños son crueles. Yo creo que los adultos superan a los niños por mucho en algunas situaciones. ¿Y cómo superar eso que se produce en nosotros? El enojo, la venganza, el dolor. ¿Cómo perdonar como lo hizo Jesús? Quien sufrió tal contradicción en contra suya, injustamente, en todo sentido de la palabra. No sé cuántos de ustedes han escuchado, han leído, han estudiado esto, pero todo lo que le hicieron a Jesús en su juicio, en los últimos días de su vida, no solamente fue cruel, injusto, fue ilegal. Fue completamente ilegal, contra toda ley romana y toda ley judía. O sea, más injusticia imposible. Pero encontramos en él la máxima declaración de perdón. Y esa es la meta nuestra. Ay, 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 ¿cómo lo vamos a hacer? El gran secreto de una vida feliz y en paz se encuentra en el perdón. Ese tema se va a tocar más el domingo que sigue, los 2 domingos que siguen. Pero lo menciono de paso. Pero antes de llegar a eso, creo que tenemos que volver a enamorarnos de Jesús. Todo depende de esto. No sé si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, déjenme dar algunos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre cantar alabanzas y adorar a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Yo me acuerdo que años nosotros cantamos coritos. Estamos hablando de otro momento. Y cantamos y todos sabían que se cantaba 2 veces y después se cambiaba. Después se cantaba 2 veces y después se cambiaba. Y eso nosotros le pusimos por nombre, no sé si hablamos en términos de alabanza. ¿Hablamos de eso? ¿Qué dijimos? Ya ni me acuerdo. Tantos los años. Además, con la memoria perforada que tengo. Pero eso nosotros lo hacemos como para alabar a Dios. Pero era tan frío, tan calculado, de que hasta el programa de la reunión la conocíamos antes de empezar la reunión y nosotros así como cumpliendo con el programa, cantamos una tras otra, pero nunca más de 2 veces. Pero había que darle 2 veces, no una. Eso era la alabanza. ¿Cuál es la diferencia entre cantar alabanzas en nuestro medio? Estoy hablando ahora. ¿Cuál es la diferencia entre cantar alabanzas y adorar a Dios? La diferencia se nota si estamos enamorados o no. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos discípulos que hablan a los no convertidos en su barrio, en su pega, en su familia, en sus juntas familiares, y los que no lo hacen? Los que están enamorados de Jesús hablan de Él. Los que no. Estoy hablando de un nivel de relacionamiento con el Señor Jesús que es mayor
y que es ni siquiera posible en el sentido humano lograrlo. La palabra dice que Dios derrama su amor en nuestro corazón por el Espíritu. Y así nosotros conocemos no el amor humano, porque ahí está el problema. Hay muchos que aman a Dios, pero con un amor humano. Y el amor humano siempre va a ser un amor egoísta. Siempre. Pero ese amor ágape, que es el amor de Dios, que el mundo no podría haber conocido si no fuera por Jesús, ese amor es distinto, es profundo. Es un amor que cubre todo. Hasta una multitud de faltas, de pecados. Ese es el amor de Dios. Y nosotros, si estamos enamorados de Jesús, va a cambiar todo lo que hacemos. Acabamos de dar la ofrenda y algunos el diezmo. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que da el diezmo porque hay que hacerlo por ley y aquel que lo hace, incluso que agrega un débito más porque está enamorado de Jesús? Agradecido total. ¿Se dan cuenta que enamorarnos del Señor es la motivación detrás de todo lo que nosotros somos y todo lo que hacemos en Él? Sí. Tenemos que enamorarnos de Él primero, porque si no estamos enamorados de Él, difícilmente voy a poder perdonar a aquel. Pero si yo estoy enamorado de Él, no me va a costar nada hacer eso. Sin su gran sacrificio en la cruz, estaríamos nosotros sin esperanza y sin salvación. Absolutamente. Estaríamos como todos los demás. Y la miseria que viven, las depresiones que experimentan, las traumas que llevan en el corazón. Si no fuese por su sacrificio en la cruz, ¿qué tendremos? Nada. Sin su gran amor por su Padre, es decir, que Jesús, el amor que Él expresó hacia su Padre, no podríamos haber conocido el amor de Dios en este mundo. Porque Jesús, por su Padre, por amor a su Padre, murió por ti. Por el amor a su Padre, vivió esa contradicción de rico. Sin el ejemplo de esta vida singularmente ejemplar, perdonando la expresión, no sabríamos cómo vivir tampoco. Sería imposible, no tendríamos idea cómo podríamos, aún enamorados, no sabríamos cómo vivir para agradar al Padre. Eso lo aprendimos a través de Él. Sin Jesús, honestamente, no seríamos nada. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta el día de hoy. Y al enfrentar la eternidad, tampoco estaríamos en la presencia de Dios, si no fuera por Jesús. Jesús lo hizo todo, nos dio todo, Él es todo. Hay que volver a enamorarnos de Él, y no colectivamente, sino tú en tu casa, en tu oscuridad, en tu silencio, en tu soledad, en tu vida. Volver a enamorarnos de Él.
El hombre enamorado de Jesús no tiene problemas para vivir el ejemplo de Jesús. El hombre que no está enamorado de Jesús, o la mujer, lo hace porque alguien le dijo que tenía que hacerlo. Y esa es la gran diferencia. Porque uno que hace para cumplir las instrucciones de otro, eso le dura de aquí hasta allá. Pero uno que lo hace porque está enamorado hasta las patas de Jesús, lo hace con agrado, lo hace con gozo, lo hace queriendo hacer más todavía. Eso sí era enamorado. Yo dije a los hermanos que estuvimos en el retiro, de repente si yo tomo su manera de expresar su amor al Señor como el ejemplo de su vida, yo no sé cómo se casaron. Porque no veo a veces muchos que están enamorados de Jesús, cómo pudieron enamorarse de su señora o su marido con esa actitud que tienen. Pero ¿saben cuál es el problema? Muchos se enamoraron y se casaron y después ¿qué pasó? Hasta dicen después, no, es que yo me casé, yo no estaba enamorado cuando me casé. Ya, dime 8, porque ese ya no sirve. Todos hemos escuchado esa cuestión. No me casé enamorado. Mentira. Claro, lo que pasa es que eso dura de aquí hasta allá nomás. No así en la vida de Jesús. Con Él vivimos enamorados de Él. Con todo, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de esta enseñanza, de este capítulo? Primeramente, hay dos clases de perdón acá. La primera clase de perdón que vemos en Jesús es perdón general. Es un perdón generalizado, que esto fue su misión específica y única. Es decir, que el perdón para el universo, para la humanidad, para el perdón de los pecados para toda la humanidad. Incluso que Pablo dice en alguna parte de la Escritura, quería anotar, donde él dice que el perdón de nuestros pecados, y no de los nuestros solamente, sino de todo el mundo, los pecados de toda la humanidad. O sea, tremendo sacrificio y tremenda declaración de perdón en su propia persona. Él es el perdón de Dios para toda la humanidad. Y en ese sentido, ese modelo no es reproducible. Esa parte de su vida no es reproducible. De hecho, gracias a Dios, no tenemos que hacerlo de nuevo. Lo hizo una vez para siempre, dice Hebreo. El sumo sacerdote tenía que apelar delante de Dios todos los años. Pero dice que Jesús entró una vez para siempre. Y se acabó. Así que, gracias a Dios, no solamente no es reproducible, no es necesario, pero hay otro tipo de perdón en la vida de Jesús que vamos a ver, que es el perdón específico, ¿no? Este otro nivel de perdón, en el cual Jesús es un modelo que nosotros sí podemos reproducir. Él tenía una frase cuando le decía, Padre, perdónalos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Jesús perdonó a Pedro. Jesús perdonó al ladrón en la cruz. Jesús perdonó a Zaqueo. Jesús perdonó a María Magdalena. Jesús perdonó a la mujer adúltera. Jesús perdonó a la mujer que lavó sus pies con sus lágrimas. Jesús perdonó a los samaritanos. Jesús perdonó a los judíos y a los romanos cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, cada rato estaba perdonando a alguien. Era su forma de ser. En ese sentido, es un modelo reproducible. Esa es la parte que nos interesa a nosotros.
tener esta misma gracia que tuvo Jesús para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ahora, no todas estas personas, ¿no es cierto?, habían ofendido a Jesús en el sentido personal, pero todos sí tenían la necesidad de ser perdonados, y Él lo hizo. Jesús nunca guardaba rencor, comiéndose por dentro en su silencio, sino vivía perdonando. Y ahí hay una gran diferencia con nosotros. Lento para enojarse, rápido para perdonar. Él no solamente perdonaba las ofensas de otros, Él era el perdón personificado. Vivía perdonando. Y parece que tuvo amplia oportunidad para practicar su perdón, ¿eh? Pero ¿quién no tiene eso? ¿Quién no tiene esa amplia oportunidad? ¿Nos ofenden cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? Es bastante, ¿eh? Tenemos muchísima oportunidad para practicar esta misma gracia que Jesús nos mostró. Ocurrió un evento en la vida de Jesús que quiero relatárselo mostrando este plano. En el calendario de Dios, o en el Cairo de Dios, o en el tiempo de Dios, cuando llegó el momento que Jesús iba a abandonar la tierra e ir a los cielos, Él se encontraba en Galilea, que está acá en el norte. Se encontraba en Galilea, y dice Lucas que Él tomó la decisión determinadamente de ir de Galilea a Jerusalén con el fin de ir a morir en Jerusalén. Lo dice Lucas, está en capítulo 9. Incluso que Lucas dedicó la tercera parte de su evangelio a este viaje. Es bastante de énfasis que Lucas pone sobre todo esto. Ahora, este viaje, esta distancia así de Galilea a Jerusalén aproximadamente son 110 kilómetros. Aproximadamente. Se ve más largo aquí, pero es porque el plano está más ampliado, ¿no? Pero son 110 kilómetros nomás. O sea, de aquí a Viña. De aquí a Viña. Y a pata, así bien relajado, así tomando desayuno tarde, así tomando once tempranito, así como que caminando bien relajado. Es un viaje no más de 3 o 4 días. A lo más. Pero Jesús tomó desde el otoño de la fiesta de los tabernáculos, el otoño del año 32, hasta la primavera del próximo año para hacer este viaje. O sea, estamos hablando de aproximadamente 6 meses. Hacer este viaje de 3 o 4 días. Y solamente en Lucas tenemos nosotros esta información ordenada de esta manera. Y Lucas tampoco se enfatiza la parte geográfica del viaje. Es decir, que no dice que pasó de este pueblo a este, se quedó la noche ahí, después pasó un poquito más al este, se quedó unos días acá, y después pasó... No, la parte geográfica no le importaba. Lo que le importaba era la experiencia y la enseñanza de Jesús durante este tiempo. Pero se sabe que ellos, en vez de seguir así, directo para abajo, iban serpenteando así, de esta manera, hasta llegar a Jerusalén. Iban caminando, pero Él tenía un propósito. Era un viaje corto. Es un viaje corto, del día de hoy. Pero Él tenía otro propósito en este viaje. Fue un viaje relativamente corto en distancia, pero para Jesús un viaje largo en arduo trabajo y profundo en significado. Él, cuando estaba en Galilea, dice la palabra, colocó su vista, su mirada en Jerusalén, y de ahí no se desvió. Claro,
iba haciendo esto, pero sabía a dónde iba. ¿Sabe a dónde iba? Iba a la cruz. Y él lo sabía. Lucas lo dice, que él sabía que estaba despidiéndose de Galilea por última vez para llegar a la zona rocosa, seca, desértica de Judea, Jerusalén y su cruz. En medio de toda esta experiencia, ellos llegan a un pueblo en Samaria. Y Jesús mandó a un pueblito por adelantado para arreglar su hospedaje, porque bueno, andaba con toda una tropa, así que uno no llega allá, sobre todo en esos tiempos, digamos, esperando encontrarse con habitaciones disponibles sin previo aviso. Y como no tenía el internet, ¿no es cierto?, para hacer su reserva por adelantado, mandó a algunos de sus amigos allá a un pueblo, y seguramente dentro de estos que fueron a averiguar estaban Juan y Pedro. Y llegaron al pueblo y empezaron a preguntar por alojamiento. Ahora, no siempre los samaritanos estaban dispuestos a recibir a los judíos en sus hoteles. Y hoteles no había. ¿Sabe dónde tenían que quedarse? En las casas. Por eso buscaban alojamiento. Buscaban a ver si hay casas donde se podían quedar. Entonces, normalmente en ese tiempo, los judíos, para pasar de Galilea a Judea, normalmente no pasaban por Samaria, porque hacían todo lo posible por evitar estos samaritanos desgraciados. Era la impresión que tenían, era la actitud que tenían, ¿verdad? Yo con los samaritanos nada. Entonces se dieron la molestia de cruzar aquí el Jordán y bajar por el otro lado y volver a cruzar más o menos la altura de Perea, más o menos la altura de Jericó. Esto ya son varios días más. Además, esta parte es más difícil caminar. Pero hacían todo lo posible por evitar a estos samaritanos. Pero Jesús tomó la decisión de no tomar esa ruta, porque esa es la ruta favorita de los judíos, la más transitada, por dos motivos. Uno, para evitar los samaritanos, y segundo, porque esta parte en Judea era sector de ladrones. Ladrones. Hasta los romanos a veces evitaban, los soldados evitaban esa parte. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y el ladrón? El que cayó preso los ladrones y finalmente fue un buen samaritano que lo salvó. Fue no en Samaria. Este samaritano estaba aquí en Judea, estaba cerca de Jericó cuando pasó eso. Era un sector peligroso. Así que por lo general la gente iba para el otro lado. Pero Jesús no. Jesús decidió pasar por Samaria. Llegó a este pueblo y este pueblo decidió no recibirlos. La palabra dice cuando se enteraron que iban a Jerusalén. Cuando se enteraron de eso, decidieron no recibirlos. Oye, ¿sabes que eso era la chispa? La única que se necesitaba para prender la mecha de Juan y Pedro. Quedaron totalmente descolocados con ese rechazo. Y ellos le decían a Jesús, ¿sabes, Jesús? No nos van a recibir. Ahora, tenemos una sugerencia, esto lo hemos conversado entre los dos. Si tú quieres, nosotros vamos a hacer bajar fuego del cielo para quemar ese pueblo. ¿Qué tal? Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante, obviamente imposible de contestar, y es esta. ¿Realmente pensaban Pedro y Juan que iban a poder lograrlo? ¿Que hacer bajar fuego del cielo? Sí. Habían visto otras cosas en el ministerio, su propio y también el ministerio de Jesús, pero siempre
me he hecho esta pregunta, realmente pensar, ¿qué si Jesús hubiese dicho que sí? ¿Habría bajado fuego o no? Pasó una vez en el Antiguo Testamento, ¿ah? Para quemar el altar y el sacrificio de todo. Bueno, sea como sea eso, Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Que me imagino que por un rato lo dejó más complicado todavía Juan y Pedro, porque Jesús los reprendió a ellos dos. Y no dijo ni pío sobre el pueblo samaritano. Y digo, Juan y Pedro están diciendo, pero Jesús, son ellos que nos rechazaron, nosotros no hicimos nada. No, y dice que Jesús los reprendió. Y él mismo que les dio las instrucciones. Si ustedes se acuerdan, cuando él mandó a estos 12, entre ellos Pedro y Juan, a predicar, a evangelizar, él mismo dijo, si el pueblo no te recibe, sacude el polvo de tus zapatos, o de tus chalas, no sé qué anda, y seguir para el otro pueblo, hermano. Y eso es lo que hizo Jesús, pero parece que Juan y Pedro se les olvidó esa instrucción. Porque ellos querían reaccionar en la carne. ¿Y Jesús qué hizo? No solamente perdonó a los samaritanos, sino reprendió a Juan y Pedro para que ellos aprendieran a perdonar la ofensa. Curiosa experiencia, en la vida de ellos. Ahora, no solamente este tema es tan importante que no solamente tenemos que revisarlo desde el punto de vista de las experiencias de la vida de Jesús, sino también es muy importante la enseñanza de Jesús, ¿no? En este capítulo que vamos a estar viendo, que ustedes van a estar viendo en 3 semanas ahora, se refiere a este elemento tan importante y a su vez tan ausente en la vida de muchos hombres y mujeres, es decir, el perdonar a otros las ofensas que te provocan. Jesús, si bien es cierto, es el modelo, no solamente necesitamos ver su ejemplo, sino también la instrucción y la enseñanza que Él dio al respecto. Nuestro Señor entregó instrucciones relativas a esta conducta. Al principio Él dijo, hay una condición para que nosotros recibamos el perdón de Dios. Y esto es tan importante. Hay que remarcarlo. Tú dices, yo confesé a Jesús como el Señor, yo me entregué a Él, yo cuento con su perdón. Jesús agrega una cláusula a esto. Él dice que hay una condición. Para recibir el indulto de Dios hay que perdonar. Para recibir el perdón de Dios hay que perdonar a los demás. Claro, no estamos nosotros aquí hablando de que uno gana la salvación perdonando. No. Él lo que está diciendo es que los discípulos que están en el Señor, si quieren contar con el perdón de Dios, tienen que ser ellos capaces de perdonar. Y si no, no. Curioso, en el Padre Nuestro encontramos estas palabras, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado nuestros deudores. Y después dice, versículos 14 y 15, porque si perdonen a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no, no. Dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará
a ustedes las suyas. Lucas dice algo más todavía. Capítulo 7 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Jesús está colocando una condición. Y esto es tan serio que tú podrías vivir toda tu vida de acuerdo a lo que te enseñan todos tus discipuladores y hasta la palabra de Dios. Pero si tú no tienes la capacidad de perdonar a otro, estás frito, literalmente. Porque el perdonar es parte del corazón de Dios. El perdonar es la vida de Jesús. El que dice que está unido al Señor debe vivir como Él vivió. Y lo dice muy claramente. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros mismos. Es el momento para meditar un poquito. Meditar en esa persona a quien tú no has perdonado nunca. ¿Quién fue? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu marido? ¿Tu hijo? ¿Algún familiar? ¿Algún vecino? Se ha sabido de gente que ha vivido al lado de una persona 20 años y nunca le perdonó alguna ofensa que le hizo. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el modelo de Jesús? Te enamoraste, te casaste y tu marido resultó ser un hombre malo. Te trató mal. Te hirió no solo en el corazón, sino hasta físicamente. Te maltrató. Más te vale perdonarlo de corazón. Más te vale perdonarlo de corazón. Eso es de Dios. Eso es de Dios. No juzguen. No se les juzgará, no condenen, no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Ahora, también hay una nueva perspectiva en relación a este tema. Jesús no solamente coloca una condición, sino da una perspectiva nueva. ¿Y cuál es la perspectiva nueva que da Jesús? La gran pregunta, ¿hasta cuándo tengo que aguantar este gallo? ¿Hasta cuándo? Por supuesto que hay un límite, ¿no? Y esta segunda enseñanza tan interesante que lo encontramos en Mateo 18, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó esto. Esto es Pedro, ¿ah? Yo no sé cómo Pedro siempre mete la pata. Pero otra vez, él dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? O sea, él quería, ok, he aprendido que tengo que perdonar, pero ya, ¿cuántas veces fue? A ver, 7, ¿está bien con eso? ¿Está bien con eso? Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Esta instrucción yace en la sombra de la enseñanza sobre la necesidad de perdonar a un hermano que peca contra uno y cómo perdonarlo, cómo hacerlo. Al finalizar Jesús esta enseñanza, Pedro dice, bueno, ok,
Pero ¿cuántas veces? A todo hay un límite, ¿o no? Y la respuesta fue muy aclaratoria. No, Pedro, no hay límite. Jesús no está diciendo, no, Pedro, 7, quédate corto, empieza a contar 7, 70 veces, ahí está más o menos bien, Pedro. No está diciendo eso. Usó un número tan imposible para decir una sola cosa. No hay límite. No hay límite. O sea, que si habla de 7 veces al día o 70 veces 7, la respuesta es clara. No es que hay un límite, ni 7, ni 70 veces 7, por amplio que sea el límite, sino que no hay límite. Uno tiene que perdonar sin llevarle la cuenta. Sin llevarle la cuenta, dice Jesús. Hay otra instancia en Lucas, en el capítulo 17, cuando Jesús dijo algo similar. Lucas anota una reacción muy interesante de parte de los apóstoles, ¿no? Jesús, dice, aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué dice Jesús? Tiene que perdonar. Ahora, cállate el tema. Es una persona 7 veces en un solo día la misma cuestión. O sea, ya está bien. Yo perdono a una persona 7 cosas distintas en un solo día. Pero esto son 7 veces la misma persona, el mismo día, la misma cuestión. Sí, pero más curioso es la reacción de los apóstoles. ¿Qué le dicen a Jesús después de escuchar eso? Dicen, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Qué tenía que ver con fe? Es pura obediencia nomás. Hay que hacerlo. Pero no, hay una relación. ¿Saben lo que es la fe? La fe es confiar y obedecer. En toda la Escritura, la fe no es creer solamente. Es confiar y obedecer. Tomemos el ejemplo de Noé y su botecito en el Antiguo Testamento. Este Noé recibió una instrucción. Dice la palabra que es un hombre de fe. Digo es porque me imagino que está en la presencia del Señor. Es un hombre de fe. Muy bien. Recibe una instrucción que tiene que construir un barco, un transatlántico del porte del Estadio Nacional. No un Estadio Nacional, 1,5. 1,5 de Estadio Nacional tenía que construir este compadre arriba de una montaña donde no llega el agua nunca, que jamás había visto lluvia tampoco, así que tampoco sabía mucho de lo que estaba hablando Dios cuando le dijo va a llover. Lluvia, ¿qué es eso? Entonces no tiene ni la experiencia, no está en el lugar adecuado. Además, que nosotros sepamos, no era un constructor de barcos. No sabemos qué es lo que hacía allá arriba de la cordillera, pero si él construía barcos arriba de la cordillera, no tenía, era malo el negocio, porque en esos años no tenía cómo transportarlo y ya armarlo. Está arriba de la cordillera. El Señor le dice, hay que construir este transatlántico, y hay que hacerlo así, así, así. ¿Qué hizo Noé? Lo primero que hizo es que confió en la palabra que había recibido. Porque si no confía en que había recibido una palabra del Señor, no va a comprar ni una tabla. No, él confió en la palabra. Él recibió la palabra y dice, ¿sabe que yo no sé cómo? Pero va a llegar el agua hasta la nuca.
Y si nosotros no hacemos algo, si no hacemos lo que dice Dios, nosotros nos vamos a unir con todos los demás. Pero no solamente confió, obedeció. Porque por más confianza que tenga la palabra de Dios, si no construye el arca, ¿qué va a pasar? Esa es la fe. Los apóstoles lo tenían bien, entendían muy bien. Confiar y obedecer. Aumentanos la fe en Jesús, porque sin más fe no vamos a poder hacer esto. Qué curioso. Ahora yo hago la pregunta. La respuesta es: no hay límite. No hay límite. Sea que estamos hablando de 7 veces 70, o si estamos hablando de 7 veces el mismo día, la misma persona, la misma cuestión, no hay límite. No hay límite. ¿Cuál es más fácil? ¿Arrancar un árbol y arrojarlo en el mar? ¿O perdonar a un hermano 7 veces la misma ofensa en un solo día? ¿Cuál es más fácil? Y de repente el árbol, De repente el árbol. Pero ¿qué dice Jesús después de esta reacción? Aumentanos la fe. Él dice, pero si ustedes tuviesen fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar. Y se les haría caso. O sea, más curiosa la reacción de Jesús que la reacción de los apóstoles. Mira la clase de fe que hay que tener para perdonar a un hermano o una persona 7 veces en el mismo día la misma ofensa, o perdonar a alguien 7 veces 70. Hay que tener tanta fe que si tú dijeras a ese árbol, muévete al mar, le vas a hacer caso. O sea, no es poca fe. No es poca fe. Pero lo que Jesús está diciendo no es que sea imposible. No, lo que Él está diciendo es que con fe es posible. La fe vence la carne, que no quiere perdonar. La fe vence la carne, que no quiere perdonar. Es posible, dice Jesús. Una y otra vez Jesús dice, es posible. Ahora quiero dar un anticipo de lo que viene la próxima semana para terminar, bueno, casi terminar. Tú eres la clave de tu propia liberación. Tú tienes en tu mano la llave de tu propia felicidad en el reino de Dios y en este mundo. Nadie más tiene eso sobre ti. Tú posees la clave de una vida feliz y en paz. ¿Esa clave cuál es? Es el perdón. El perdonar. Si tú no perdonas, te quedas encerrado en tu propia jaula de miseria. Y lo terrible es que tú, encerrado en esa jaula de miseria y de sufrimiento, de depresión, con la llave en tu mano, lo único que tenés que hacer es echarle llave, salir y volar. Pero tú te quedas toda tu vida ahí encerrado con la llave en tu mano. Eso lo van a ver la próxima semana. Conocerán la verdad. La verdad. Pero yo tengo buena noticia. Es posible. Es posible. Gracias, Jesús. ¿Cómo no nos vamos a enamorar de Él? Si Él lo hace posible. Si Él lo hace posible todo. Amén. Amén. Quedémonos ahí hasta la otra semana.
Vamos a orar. Yo tenía ganas de orar y ministrar a aquellos que tienen dificultades para perdonar. Pero yo voy a dejar eso para los hermanos la próxima semana. No sé quién va a seguir el tema. Pero sí, yo creo que es un buen momento para prepararse para esa administración. Yo creo que es un buen momento sentarse a un ratito nomás en silencio y meditar en tu corazón. Ahora mismo, meditar en tu corazón. ¿Qué persona te tiene preso porque tú no lo perdonas? ¿Qué persona que hay en el mundo a quien tú no puedes, sencillamente no te puedes abrir tu corazón? ¿Quién hay en este mundo que maneja tanto poder sobre ti que tú vives en depresión, en tristeza, con traumas en la vida y no quedas libre? ¿Quién es esa persona? Y yo no te voy a decir, líbrelo. Yo te voy a decir, líbrate. Perdonándolo. Medita un rato. Porque si esto existe en tu vida, te está haciendo mucho daño. Mucho daño. Es posible vivir libre. Y podría darles todos estos ejemplos de personas que yo conozco íntimamente, que viven libres de mucho daño que se le ha hecho. Y no guardan rencor. Curiosamente también están muy enamorados del Señor. Así que ora un rato. Medita tú. Incluso si quieres adelantar el paso, empieza por perdonarlo. Nombre y apellido. Incluso te hace bien mencionar la ofensa. O las ofensas. Para quedar libre. Oremos. En silencio.